Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta actualización sobre qué hemos aprendido ya a un año de pandemia. Bueno, de parte del Grupo Avento, de la División de Pediatría, queremos agradecer su atención y la invitación a esta importante plataforma para continuar actualizados y conociendo más sobre este tema. De parte de pediatría, bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Muchas veces escuchamos o en nuestra propia experiencia que el paciente pediátrico en esta pandemia es el menos vulnerable, es el al que menos afecciones tiene, al que menos secuelas tiene, pero no ha sido así, ya que nosotros nos enfrentamos ante una nueva enfermedad de la cual desconocíamos completamente y que pues empezaron a tener los primeros reportes en los países en los que la pandemia empezaba a cobrar vidas. ¿Y qué aprendimos nosotros durante este año? Bueno, algo muy importante. No en todo el paciente pediátrico el tratamiento es sintomático, unos días de vigilancia, los datos de alarma, sino que tenemos que darle un seguimiento puntual, ya que podemos encontrar secuelas muy importantes que de no ser diagnosticadas, pues pueden poner en riesgo la vida de este tipo de pacientes. Así pues bueno, a los 4 meses de que se inició la pandemia, en Italia principalmente se alertó sobre una nueva enfermedad en pacientes con un diagnóstico previo para COVID-19. Los primeros reportes en Europa pues, se daban cuenta que encontraban niños con el antecedente de pruebas rápidas, de pruebas PCR positivas para SARS-CoV-2, en donde ingresaban a la sala de urgencias en estado de choque con una enfermedad de Kawasaki o con miocardiopatías dilatadas. Al inicio de la pandemia, como vimos, pues el paciente adulto era el que más compromiso sistémico tenía, sobre todo de tipo respiratorio. En los pacientes pediátricos nos dimos cuenta que en la pandemia eran los menos afectados y que a pesar de la severidad del virus en pacientes adultos, no encontrábamos los mismos síntomas en el paciente pediátrico, ni con tratamiento prácticamente sintomático, el niño podía superar la enfermedad. Pero se empezaron a tener reportes de vasculitis en este tipo de pacientes con un diagnóstico previo y que llegaban a la sala de urgencias con un compromiso multisistémico, con estados de choque, con datos de falla orgánica múltiple, con un compromiso neurológico importante y que tenían como común denominador una infección previa por SARS-CoV-2. El primer reporte fue en el mes de mayo del 2020, en donde la Royal College en Inglaterra acuña o nos menciona por primera vez el término PIMS, que es un síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio asociado temporalmente al virus SARS-CoV-2. ¿Y qué se presentó para nosotros los pediatras? Pues un nuevo reto, sobre todo para el diagnóstico, para el tratamiento y el seguimiento a este tipo de pacientes. Y bueno, la Royal College of Pediatrics inicia con datos clínicos que se encontraban en este tipo de pacientes. Ellos subdividieron en tres partes la presentación de este síndrome. El primero, el cuadro más común, se encontraba el paciente con fiebre y datos de inflamación multisistémica, dolor abdominal importante, un exantema en el 39% de estos pacientes, aneurismas coronarias y en estos pacientes había evidencia de SARS-CoV-2. ¿A qué nos referimos con evidencia? Bueno, que tenían una prueba PCR positiva
Y en los datos paraclínicos encontrábamos elevaciones de proteína C reactiva o de reactantes inflamatorios demasiado elevados, unas proteínas C reactivas con un promedio de 176, elevación de la troponina. Otra forma de presentación era el paciente con datos de choque y miocardiopatía. En este tipo de pacientes también encontrábamos un dolor abdominal presente en el 62% de este tipo de pacientes, el exantema, aneurismas coronarias, y en estos pacientes el 74% tenían una evidencia de SARS-CoV-2. Nuevamente, elevación de los reactantes inflamatorios hasta en más de 300 y así como también de la troponina. Y también encontramos que había pacientes que tenían mucho más manifestaciones parecidas a lo que conocemos como el Kawasaki-like. En este tipo de pacientes cumplían con 4 de los 5 criterios clínicos una enfermedad de Kawasaki. Aquí encontrábamos pacientes con dolor abdominal, el 14%, el 100% tenía algún tipo de exantema, el 14% desarrollaba un tipo de aneurisma y el 57% tenía evidencia de SARS-CoV-2. ¿A qué nos referimos como evidencia? Una prueba positiva para PCR previa al diagnóstico. Reactantes inflamatorios también demasiado elevados, la proteína C reactiva hasta en más de 200 y la troponina en más de 10. El Centro de Enfermedades del Centro de Enfermedades en Estados Unidos también acuñaron su propia clasificación, y acá los clasificamos en 3 clases. La clase 1, que es el paciente con mayor compromiso sistémico, multiorgánico. Aquí encontramos pacientes con miocardiopatías importantes, un dolor abdominal, elevación de la PCR, la troponina elevada. Aquí encontramos anticuerpos positivos para SARS-CoV-2, la PCR, por lo regular negativa, ya que aquí el tiempo de presentación es entre la tercera y cuarta semana. Eso es muy importante. Yo en pacientes que he visto que siempre debemos de tener una alta sospecha y sobre todo pacientes con diagnóstico previo de COVID-19 o pacientes con portadores de SARS-CoV-2, darles un seguimiento entre la tercera o cuarta semana, que es cuando mayormente se presenta. Y son pacientes que si no se hace un diagnóstico oportuno, podemos incrementar demasiado su morbilidad. También encontramos criterios para enfermedad de Kawasaki en el 5%, un Kawasaki-like. La clase 2, en donde mayormente son pacientes que todavía están en la etapa aguda de la enfermedad por COVID-19, por lo tanto, pues todavía presentan compromiso respiratorio, tos, disnea, datos de neumonía, dificultad respiratoria, y este tipo de pacientes, por estar todavía en la etapa aguda para PCR, pueden contar con la prueba positiva. El 3% de ellos cuentan con criterios para enfermedad de Kawasaki y, como les comentaba, muchos de ellos todavía se encuentran en la etapa aguda de COVID-19. Entonces, muchas veces se traslapan tanto los síntomas por COVID como por este síndrome multiinflamatorio. Y la clase 3, en la que encontramos a los pacientes con fiebre, con un exantema, con datos de mucositis, y la mayoría tienen anticuerpos positivos para SARS-CoV-2 y solo el 33% tienen una prueba rápida PCR positiva para SARS-CoV-2. Bueno, esta es una imagen didáctica en la que nos muestra, como todos ya sabemos, la forma de infección del virus, cómo produce una cascada de liberación de múltiples citocinas y que al final, pues, encontramos una inflamación muy importante, multisistémica. De ahí el reto de nosotros saber cuál es nuestro órgano que está más afectado para precisamente iniciar un soporte efectivo. Y aquí se acuña el término MISC, que bueno,
Este término es más americano, más anglosajón, el término PIMS, en donde encontramos que hay fiebre, marcadores inflamatorios demasiado elevados, datos de choque, un síndrome Kawasaki-like y un daño multiorgánico. Y aquí vemos esta imagen en donde, pues bueno, ya todos estamos familiarizados con la forma de infección del virus, pero aquí en esta imagen es muy importante, vean este relojito, de cómo este síndrome tiene que esperar cierto tiempo en el niño para manifestarse, porque como les comentaba, lo más común, el periodo de presentación es entre la cuarta, tercera y cuarta semana. Entonces hay que tener mucho en cuenta en pacientes con diagnóstico o sospecha. Entonces, siempre hacer una adecuada historia clínica, si hubo síntomas respiratorios en la familia, si hubo datos de sospecha de enfermedad o contacto con alguien con síntomas respiratorios, pues bueno, y nos llega un paciente. Lo que más me ha tocado ver en estos días con pacientes con MISC es una afectación neurológica importante, incluso datos me tocó una pequeña de 9 meses con la fontanela abombada, un estado neurológico comprometido, una inyección conjuntival muy importante, datos de mucositis. Y es muy importante aquí tener en cuenta que la presentación entre la tercera y cuarta semana en niños con antecedente de infección respiratoria, tenerlo en cuenta. Y bueno, las principales diferencias entre un MISC y enfermedad de Kawasaki, pues bueno, sabemos que el Kawasaki se presenta en niños menores de 7 años, no así el MISC. Tenemos un conteo elevado de neutrófilos, a diferencia de enfermedad de Kawasaki. La proteína C reactiva muy, muy, muy elevada. Niveles de ferritina también elevados, la troponina elevada. Aquí vamos a encontrar linfopenia, disminución de la albúmina, un grado de anemia y trombocitopenia. Y bueno, ¿qué sabemos del MISC? Que es una sola enfermedad con un compromiso multisistémico, que muchas veces debemos de enfocarnos en cuál es el órgano principalmente dañado. Puede ser a nivel neurológico, renal, intestinal, cardíaco, que son las principales complicaciones. Hay reportes en donde las coronarias post este cuadro son importantes y que son pacientes que requieren un seguimiento posterior por especialistas. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno para evitar en lo posible las secuelas. Vamos a encontrar pacientes en choque, hay reportes de pacientes que estaban en casa con solo fiebre y acuden a la sala de urgencias con datos de choque y falla multiorgánica. Aneurismas coronarias, en la mayoría de los reportes. Pruebas de laboratorio diferentes a Kawasaki. Sabemos que hay criterios diagnósticos para enfermedad de Kawasaki y aquí difieren un poco. Las plaquetas, los neutrófilos, los linfocitos. Entonces, esas diferencias son muy puntuales para pensar en una enfermedad, en un síndrome multiinflamatorio sistémico y no una enfermedad de Kawasaki. Y aquí lo que encontramos es una elevación muy importante de la proteína C reactiva. Y bueno, algo que es muy importante es que mientras nuestra curva epidémica esté activa, la mayoría de presentación de casos obviamente pues va a ser mucho mayor. Hemos visto que en el tope de la mayoría de los países en donde hay un repunte o la curva epidemiológica de la infección activa en la población se presenta un mes después de que empieza a descender.
Es algo muy común que se han visto en varios países, en Italia, en España, en Reino Unido, incluso en Estados Unidos, que la mayoría de la presentación de los casos es un mes de que la curva empieza a descender. La mayoría presentan PCR, reacción en cadena de polimerasa para SARS-CoV-2 negativa, pero anticuerpos positivos. La presencia de MISC se ha visto en países que tienen un mayor índice de rebrote. Entonces, de ahí la importancia de tratar de controlar nuestra curva epidemiológica. Y bueno, hasta el momento no hay un tratamiento, un consenso generalizado para iniciar el tratamiento. Prácticamente es tratamiento de soporte. Se están copiando muchas medidas en cuanto a, por la similitud con la enfermedad de Kawasaki. Eh, como sabemos, pues, la inmunoglobulina humana que está funcionando, no en los pacientes que yo he tenido la oportunidad de ver, sí hay una discreta mejoría con la administración de la inmunoglobulina, pero como les comento, es un tratamiento de soporte de terapia intensiva, multisistémico, y que son pacientes que sí se llegan a complicar bastante. Entonces, de ahí la importancia de tener un adecuado tratamiento de soporte. Se ha documentado el uso de aspirina, ya que, pues, como sabemos, hay una elevación de los procoagulantes por toda la cascada de liberación de citocinas, aminas vasoactivas, las que mayor evidencia tienen y que han funcionado bastante bien en este tipo de pacientes, la norepinefrina y dobutamina, un seguimiento de la función ventricular, sobre todo que son pacientes que desarrollan aneurismas importantes y que, bueno, sabemos todo lo que conlleva estas secuelas y sobre todo en los niños. De mi parte es todo, espero que haya sido de mucho aprovechamiento para todos y continuamos con los temas. Muchas gracias.